Siempre he estado involucrado con el surf. No ha habido un nivel tan alto de surf nacional como el momento que tenemos ahora. Nos pusieron a trabajar sin cobrar, nos pusieron a trabajar dentro de una churrería. Tenemos que parar, es que si no, esto nos vamos a liar. Yo iré sin dormir una semana. Voy a ser muy políticamente correcto. Ahora mismo es la mejor surfista femenina que ha habido nunca y para mí es mejor de España. Bienvenidos a ese primer episodio de Surfcast. Como primer episodio, pues me hacía muchísima ilusión de que viniese un colega que, aparte de surfear, de patinar y de estar en el mundillo del surfing, es juez de campeonatos nacionales e internacionales, se podría decir. Preséntate tú como tú quieras y arrancamos con eso. Bueno, pues nada, en primer lugar, darte las gracias por la invitación, Mirko. Tío, es un placer poder estar en el primer podcast que haces, tío, que me hace mucha ilusión. Yo siempre he sido como muy fan de todos los proyectos así y poder participar en uno es algo que para mí también es la primera vez. Claro. Así que lo mismo, muy contento y muchas gracias por estar. Y bueno, me presento, mi nombre es Samuel Bedia. Yo soy de aquí, de la playa de Somo. Siempre he estado involucrado con el surf, llevo surfeando desde que era pequeño, desde los 9 o 10 años más o menos. Empecé a surfar aquí en la playa con la Escuela Cántabra, que bueno, ya sabes tú. Saludamos un saludo a Capi. Y luego, pues bueno, seguí surfeando toda mi vida, he sido también competidor durante muchos años, durante toda mi adolescencia. Siempre me llamó mucho el mundo de la competición y aunque no era de los mejores tampoco, Bueno, pero me molaba mucho, siempre que había algún campeonato por la zona me iba ahí a competir, me gustaba por lo que tiene, ¿no? De los nervios que tienes ahí antes de entrar, por cómo te motivas, por cómo estás durante el tiempo que no estás compitiendo, entrenando, pensando en cómo vas a hacerlo, ¿no? En mejorar y demás. Y siempre he tenido ese gusanillo por el mundo de la competición. Y bueno, y luego llegó un momento en el que más o menos con los 18, 19 años, por el tema de estudios, me fui fuera a Bilbao a vivir, no estaba tan en contacto con el mar y dejé de competir. Y en ese momento yo siempre quería seguir vinculado con el mundo del surfing, entonces seguía pues informándome, estudiando, viendo campeonatos, surfeando todo lo que podía. Y llegó el momento que me saqué el título de monitor de surf, empecé a dar clases también, monté mi escuela de surf también, que eso es otro apartado que, bueno, si quieres podemos hablar de ello también luego más adelante. Y empecé a juzgar también, empecé con el título de monitor de surf, también me saqué el título de juez y empecé también ahí a juzgar campeonatos, primero a nivel local y luego más adelante ya pues hasta el día de hoy. ¿Por alguna motivación en concreto te ha dado por ser juez? Realmente eso ha venido con el tiempo. No es algo que realmente juzgar campeonatos de surf no es una carrera profesional. Sí. Sí que es un trabajo, sí que está remunerado y que a medida dependiendo un poco del nivel en el que estés y la cantidad de eventos que hagas durante el año, sí te puede permitir tener unos buenos ingresos, pero tampoco es una carrera como tal. Yo es algo que no me había planteado en mi vida que iba a llegar a ello, ¿no? Pero bueno, no sé, me saqué el título, todo empezó un poco por Borja Echevarría, que es también un saludo para Borja, que es una leyenda, ¿no? Dentro del mundo del surf español y bueno, en todo general, el mundo. Ya. Es un tío jefe de jueces de la Federación Española muchos años y juez de la ISA y demás. Y él un día me cogió por ahí, por banda, y me dijo como, oye, tú que de esto sabes un poco, joder, venga, ¿por qué no vienes conmigo, no? Que vamos a entrar a estos campeonatos, yo creo que puedes juzgar y hacerlo bien, ¿no? Y dije, bueno, pues venga, adelante, yo ya no compito y siempre estaba ahí, como te he dicho, metido ahí como viendo campeonatos, viendo en casa, yendo a los campeonatos a verlos en la playa cuando podía, tal. Y dije, bueno, pues ¿por qué no vamos a darle? Y todo fue, pues, progresivamente. Empecé haciendo campeonatos pequeñitos, locales aquí en Cantabria, de ahí pues poco a poco lo mismo se me dio la oportunidad para hacer un primer campeonato de España en Valdoviño en 2020 y de ahí en adelante pues poco a poco se han ido abriendo puertas y poco a poco he ido haciendo pues primero un campeonato de España, luego circuito nacional, luego campeonatos de Europa y bueno, ha ido progresivamente, no es algo que fuese un objetivo mío vital, ¿no? Claro. Bueno, voy a ser juez de surf, tal. Pero bueno, se ha ido dando, que a mí cada vez me ha gustado más. Intento hacer mi trabajo lo mejor posible y aprender y siempre hacerlo bien. Desde el principio, cuando empezaste, ¿fue muy complicado juzgar a los demás? Río, pues te miras campeonatos con tus colegas en casa, intentas como, wow, ese se ha hecho un pedazo de LOL, tal, no sé qué, y le marcas ahí un 8 así,
Y luego realmente ves y dices, un 5,70. Y dices, tío, ¿cómo con 5,70, sabes? Sí. A ver, en primer lugar, eso como... Creo que una de las cosas que tiene, una de las formas que tiene que ser un juez o una persona que se dedique a esto, es primero siempre como intentar dejar sus emociones, ¿no? A un lado. Fuera, ¿no? Cuando entras dentro de la carpa o dentro del stand donde vas a trabajar, tus emociones tienes que intentar como que no te dominen y siempre hay un criterio a la hora de puntuar, ¿no? Que todos los jueces tenemos que seguir ahí a rajatabla y sobre todo no dejarte influenciar, pues eso, ni por tus emociones o por factores externos. Esto que dices tú, igual algo que por algún motivo X te puede gustar o te puede llamar o lo que sea, si realmente no se ajusta al criterio y no se ajusta a lo que se pide dentro de un campeonato de surf o dentro de una competición, pues tendrás que valorarlo como merece, no como, pues eso, como esa emoción que te ha podido dar en el momento para que no pasen, ¿no? este tipo de cosas que comentas. Y luego tienes que aprender. Es un poco difícil al principio, sobre todo porque claro, no es lo mismo cuando tú estás en casa, a lo mejor viendo una manga que te pones ahí de World Surf League o de lo que sea y estás viéndola ahí tranquilamente y, pues yo pienso que está un 7 o un 8 o tal. Y puedes tener tu criterio y puedes perfectamente, que es válido, dar tu opinión, claro. Dar tu opinión y verlo, que todo el mundo tiene su opinión y puede ser muy válida. A luego cuando tú estás en un campeonato en el que tú vas a juzgar todo el evento. Entonces vas a empezar y tienes que mantener una concordancia con todo el trabajo que vas haciendo a lo largo del evento para que todo el que esté dentro del campeonato, todos los competidores, entiendan qué es lo que se pide, ¿no? Entonces, tú empiezas y vas poniendo una escala sobre la cual vas a trabajar, una escala de notas, sobre la que vas a dar un mensaje. Vas a decir, vale, este tipo de ejecución, en base al criterio de juzgamiento y a las condiciones que tenemos hoy, va a tener esta nota. O sea, el criterio de juzgamiento es el mismo para todo, es una regla, ¿no? Que si quieres luego la podemos desgranar también un poquito. Claro. Tú tienes un criterio el cual sí que vas a adaptar a las condiciones donde vas a realizar la prueba o al tipo de ola o a la playa donde estés. Pues eso, no es lo mismo tener un campeonato en Somo con unas olas de medio metro, con viento gallego y el mar súper movido, a, yo que sé, a tener el quemado, ¿no? Que hablamos antes fuera ahí de, pues el camao con 2,5 metros, con solo tubos, pues en un campeonato vas a valorar más unas cosas y en otro campeonato vas a valorar más otras. Pero siempre dentro de lo que recoge el criterio. Lo único que hace es unas pequeñas adaptaciones a qué es lo que más quiero ver. Por ejemplo, ese día de las pequeñas vas a buscar más un surfista con fluidez, con velocidad, que sea capaz de encajar varias maniobras dentro de la ola y, lógicamente, pues en el quemado, en el ejemplo ese, el que se haga el tubo más crítico, más grande, más profundo durante más tiempo, tendrá las mejores notas, ¿no? Entonces, lo que más importa al final dentro de un campeonato es que pasen las mangas quienes lo merecen, que ganen los que tienen que ganar y que los resultados sean correctos. Entonces todo se basa en comparar. Tiene que ser difícil también para vosotros jueces juzgar tantas personas con tanto nivel a la vez. Hay que reconocer que el nivel de surf que tiene España ahora mismo, bueno, creo que todo el mundo con el que hables puede estar de acuerdo con esto, que no ha habido un nivel tan alto de surf nacional como el momento que tenemos ahora. Llevamos una generación, estos últimos, bueno, prácticamente desde que yo estoy haciendo como juez, ¿no? Para acá, digamos que mi generación previa sí que había figuras así como destacadas, pero poquitas. Luego la generación anterior, ¿no? Con los grandes como Aritz, como Jonathan, como Goni, eso también, pero actualmente creo que cantidad, porque hay surfistas buenísimos en España, a puñados, o sea, hay por todos lados, vas a cualquier campeonato ahora mismo nacional, vas a una prueba del circuito nacional y desde cuartos de final, cualquier manga casi podría ser una final. O sea, hay un nivel muy alto, la competitividad es muy alta, lo cual también hace que estos deportistas vayan progresando y vayan mejorando aún más, porque desde que entran a un campeonato, nadie les garantiza. Antes siempre que tenías como 3 o 4 muy buenos que casi que te garantizaban que esos iban a estar en la final, a no ser que lo hicieran muy mal o lo que fuere, ¿no? Pero hoy en día el nivel es tan alto que ahora mismo todos tienen que darlo todo para poder pasar mangas. Y luego se ve también que cuando salen fuera en los campeonatos, pues como Pro Juniors, como has dicho ahora, de Alfonso, o también en los QS o en los ISAs, que Yanire hace poco quedó campeón del mundo ISA. Estamos teniendo, bueno, tenemos representantes a los Juegos Olímpicos y demás. O sea, España está viendo un momento muy épico. Top, una generación increíble de surfistas muy buenos. Como comentas para el tema del juzgamiento, pues depende. Unos te dirán que es más difícil, otros te dirán que es más fácil también, porque al final, cuando también el nivel es muy alto, también tú ves unas propuestas, ¿no? Por parte de los deportistas. Cada surfista tiene una forma de
digamos, de surfear y Claro. una forma de adaptar su surfing a las condiciones o al campeonato. Y también tienes un abanico más grande para poder comparar y para poder ver diferentes formas de surfear, con diferentes ataques, con diferentes maniobras, con otra calidad. Y bueno, también la exigencia que nosotros pedimos cuando hay este tipo de eventos en los que los surfistas son tan buenos, ¿no? Como comentas, también es mayor. Claro. Por lo tanto, se intenta, sobre todo, buscar que los deportistas hagan Lo que la te mejor esperas, ejecución, claro. la mejor ejecución que ellos sean capaces de hacer. Por lo tanto, también la exigencia es alta y tratamos de no regalar, ¿no? Claro. De no darle a alguien que no, aunque sea muy bueno, como comentas también, ¿no? Como hablamos de nombres, ¿no? De gente que todos sabemos que son muy buenos, no porque seas fulanito o quien seas, que ya por entrar al agua, ¿no? Que ya cada ola que coges Claro. vale más, ¿no? Vale más. No, intentar eso, siempre que la exigencia sea alta, porque es lo que merecen también. Claro. Que seamos exigentes y que seamos que valoremos lo que hay que valorar. Claro. Porque cuando luego salen fuera, Sí, no, y que es lo sea se van a aparente encontrar. todo y... Exacto. Porque luego cuando llegas a un campeonato internacional, lo mismo. Si aquí hablamos de que en una prueba del Campeonato de España, en cuartos son todos muy buenos, o todos tienen opciones de ser un finalista, en un mundial, en ronda 2. Ya. Al final ahí llegan los mejores de España, los mejores de Francia, los mejores de Ya, todos los países, claro. de todo el mundo, ¿no? Entonces, tenemos que ser exigentes, que es algo muy importante también dentro del trabajo que tenemos que hacer, no que hacemos en los campeonatos, sino que tenemos que hacer en el futuro, ¿no? Nosotros tenemos que, como jueces, también trabajar con las federaciones para unificarnos todos, ¿no? Y buscar, porque nuestra labor al final también es como por el bien del surfing, ¿no? Intentar Claro. que ganen nuestros eventos, que ganen los campeonatos, que sean campeones, que sean los mejores, los que son los mejores. Claro, los que se lo merecen. Exacto. ¿Tú te acuerdas de haber pasado algún momento juzgando de decir es muy difícil esa manga o no sé cómo juzgar esa ola? Joder, recuerdo mi primer campeonato de olas grandes que juzgué, que fue en La Vaca, no me acuerdo, igual 2018, 2019, no me acuerdo bien. Sí que me acuerdo perfectamente del día, de las olas, me acuerdo quién ganó, me recuerdo que ganó Nacho González y se hizo un tubo, fue mi primer 10 también, el primer 10 que puse como juez. Recuerdo alguna ola, ¿no? En algún momento y dices, ¿cómo valoro esto? Porque para mí era lo que hablábamos también antes, de las emociones, ¿no? Yo alucinaba, estaba viendo 7, 8 metros de olas delante mío, gigante, que es algo que cualquier surfista, que no sea un loco de estos, le impresiona. Claro. Y estaban ahí la gente, pues eso, cogiendo, ¿no? Y dando el callo. Y sí, a lo mejor ahí en algún momento, ¿no? De decir, joder, ¿Qué hago yo aquí, es increíble, ¿no? Tío, le voy a poner un 10 a esto, ¿no? Estando en campeonatos y viéndolos así en directo tal, de estar en la playa pues sacando fotos o grabando vídeos tal, siempre he visto como alguna escena un poco apetecible de parte de o competidores o padres de no, esa ola se merecía más mi hijo, tal, ¿por qué ha pasado este y no ha pasado mi hijo? Y esa parte a lo mejor no es que no lo quieran entender, pero que como van súper a tope con sus hijos y su surfing y sus hijos son los mejores, tal, Sí. ha habido a veces muchas quejas, ¿no? Me imagino en la carpa de jueces, ponlo así. Hombre, dentro de que es un deporte con un criterio objetivo, ¿no? Y que más o menos todo el mundo, eso está al alcance de todo el mundo, todos los competidores lo conocen y que todo el mundo sabe qué es lo que se debe hacer para tener las mejores notas y demás, siempre hay una parte subjetiva, Claro. lógicamente, porque al final son jueces que son profesionales, ¿no? Los jueces son una gente profesional que ha estudiado mucho eso, que tiene mucha experiencia y se encarga de valorarlo con su parte subjetiva al final. Claro. Porque para eso llegará un momento que igual la IA nos sustituya, ¿no? Pongan una cámara ahí Esperamos y lo haga no, todo ahí Dios. Perfecto. Esperemos que no, me quedo sin trabajo, pero puede pasar. Entonces, bueno, lo que quiero decir es que tienes esta parte subjetiva y, lógicamente, los competidores también, los padres o entrenadores también, los clubes, la gente que está en la playa. Y siempre va a haber debate, lo hay en todos lados. Claro. Cuando hay, sobre todo en situaciones en las que hay cosas que son muy, muy cercanas, ¿no? O situaciones de mangas que están muy apretadas, que los dos surfistas lo han hecho muy bien, o al revés, o muy mal, pero está ahí, pues ahí en esas situaciones siempre va a haber al final algo de debate. También lo hay internamente muchas veces dentro del
panel, no todos Sí. los jueces siempre piensan igual. Yo creo que también vivimos en un momento en el que se está, no sé, futbolizando un poco, ¿no? poco. Por no hablar más del fútbol, pero bueno, se entiende el ejemplo de que casi todos los deportes últimamente se ve mucho de esto, de padres o entre supuestos entrenadores o gente, porque realmente un entrenador de verdad debería tener unas formas y un tal, Claro. ¿no? Pero bueno, gente que al final pierde un poco las formas o viene ahí a reclamar cosas de alguna manera un poquito más, no de la manera oficial, sino de la manera no tan oficial, Claro. ¿no? Con enfados o con tal. Pero bueno, forma parte también del trabajo. Lo que digo con el tema de futbolizarlo, ¿no? Porque bueno, todo el mundo conoce Sí, el ¿no? ejemplo, ¿no? Claro. De cuando todo el mundo hemos ido a ver un partido de fútbol y ya sabemos cómo se le grita al árbitro, Claro. que todo el mundo tiene una opinión y todo el mundo puede decir qué piensa y... Sí, pero que al final hay personas detrás que pues trabajan de eso y están ahí aposta por eso. Lógicamente, como te he dicho antes, que todo el mundo se puede equivocar, incluso alguien que es muy profesional, cualquiera en su trabajo se puede equivocar. Nadie quiere hacerlo, todo el mundo quiere hacer el trabajo lo mejor posible. Claro. Educar. ¿Han venido alguna vez de malas formas? Sí, joder, muchas veces. Sí. Insultos y seguramente los que habrá que no oyes, ¿no? Que no te das cuenta, ¿no? Pero bueno. Una pregunta te quería hacer yo. El año pasado hubo como una huelga de jueces y de competidores, ¿no? Sí, a ver, bueno, no fue una huelga, no fue huelga, ¿no? En primer lugar fue fue durante el Campeonato de España del año pasado, que estábamos haciendo en la playa de Pantín, campeonato más importante del año. Se juntaban en esa época, ahora ya ha cambiado un poco todo, pero en esa época se juntaba campeonato por selecciones autonómicas, que competían los equipos de las diferentes autonomías de España. O sea, Cantabria contra Cataluña, sí, vale. Por equipos, eso es, de Asturias, Cantabria, bueno, la gran mayoría de comunidades autónomas del país, pues hacen ahí un campeonato por equipos. Luego continuábamos con todos los campeonatos de España Junior y finalizábamos el evento con el campeonato de España Open. Vale. Entonces era un evento de más de 10 días, wow. 10, 11 días en los que, bueno, estás ahí, empiezas con una cosa y vas avanzando, ¿no? No todo el mundo está ahí, o sea, los jueces sí, el equipo de trabajo y eso sí, pero los competidores... Los jueces sois los mismos desde el día 1 hasta el último día. Eso es, sí, vale. Sí, nosotros nos desplazábamos ahí, pues normalmente te desplazas el día antes y pues te vas al día siguiente, ¿no? De terminar. Veníamos de una situación en la Federación Española complicada, como todo el mundo sabe, de todo el mundo que está un poco dentro del mundo de la competición o del entrenamiento, o bueno, dentro del mundo federativo, conocía cuál era la situación previa que tenía la Federación Española de Surf. Se venían dando durante varios eventos impagos en los campeonatos, nosotros estábamos yendo a trabajar sin cobrar, sin esperanza de cobrar, sin noticias reales, sin conocer cuál era la realidad, sin garantías de poder ir a cobrar otro evento. Llegó el momento en el que vino este campeonato, que era, pues como he dicho, es el campeonato más importante del año. Todo el mundo, yo creo que dentro de toda la federación, no solo jueces, sino organizadores, competidores, técnicos, jueces, todo el mundo estaba como ya en un punto de ebullición, ¿no? Y creo que todo el mundo también estaba como, sabiendo que iba a haber elecciones y que se esperaban cambios, estaba como, bueno, vamos a quitar lo último, ¿no? Vamos a dar aquí todo lo que podamos. Y lo que pasó allí cuando llegamos nosotros al campeonato es que nos encontramos un campeonato sin dirección de competición. No había una persona encargada de llevar la dirección de competición del evento. Había una persona a la que se había delegado, pero no es su rol y por lo tanto estaba ahí haciendo lo que podía. Un evento que no tenía infraestructura. Para el evento más importante del año, no teníamos infraestructura, nos pusieron a trabajar dentro de una churrería, una especie de churrería de barrio, ¿no? Estos que ponen ahí ahora en Navidad, ¿no? Los jueces de prioridades estaban en una furgoneta aparcada, porque no entrábamos todos ahí, lógicamente. Entonces había una furgoneta donde se sentaban los jueces de prioridades, porque no entraban dentro del panel. El speaker lo teníamos en otro caseto a 500 metros de nosotros, que es muy importante tener comunicación con el speaker para dar situaciones. Se cortaba la luz cada 2x3 porque no teníamos un generador, era todo un desastre, ¿no? Y era el campeonato más importante del año y nosotros estábamos viendo que se nos iba de las manos. Hicimos todo el campeonato autonómico, se nos iban prometiendo cambios a medida de la semana, no, vamos a traer no sé qué, van a montar no sé qué, y nos iban prometiendo cosas que no cumplían. Y claro, nosotros cada vez estábamos más, o sea, nos estábamos haciendo encima jornadas
por una mala gestión, pues jornadas de sol a sol, como quien dice. Buah. Estábamos súper cansados, fatigados, con un sistema que era peor que el de un campeonato que hago con mis amigos aquí de pachanga, ¿no? Al final es el campeonato más importante del año para los competidores. Si tú, por todas las cosas que estás dando, no les estás dando lo primero un buen servicio, porque están encontrándose algo que es, pues eso, sí, es un desastre al final. Desastroso. Claro. Si no va bien lo que hay al principio, pues ellos tampoco pueden. Claro, y encima luego para nosotros estábamos ahí trabajando de cualquier manera, digo, con cortes de luz, el sistema de prioridades va por LED, de repente se iba la luz en mitad de la manga, teníamos que hacer apaños todo el rato. Estábamos viendo que no se arreglaba nada durante esa semana, que nos prometían que se iba a arreglar y que es que iba a llegar un momento que podríamos cometer errores que eran totalmente evitables y que iban a suponer algún problema en las carreras de peña, de competidores que estaban ahí. Entonces, pues muy difícilmente nos reunimos todos y tomamos la decisión de o arreglar algo. Nos reunimos con los responsables de la federación un día después de trabajar, mientras terminamos el trabajo hasta el día siguiente. Les expusimos la realidad, porque ya digo que estábamos ahí abandonados. O sea, estábamos llevando del todo nosotros sacándolo adelante, pero abandonados. Claro. Y viendo la realidad era algo que además era inasumible porque había más mangas que días nos quedaban. O sea, no podíamos ni acabar el evento antes de lo que se supone que tenía que acabar. Claro. Dijimos que lo que se tendría que hacer era suspender, parar y que no podíamos continuar así, ¿sabes? Por eso te digo que no era una huelga, no era algo como nos ponemos... Sino fue decir, por el bien del evento, por el bien de los deportistas, por el bien de todo el mundo, tenemos que parar, porque es que si no, esto la vamos a liar. Claro, fue una decisión súper difícil. ¿Por qué? Porque la gente, tienes que hacer comprender eso a todos los competidores que están ahí. Y que a lo mejor hay competidores que te vienen desde tal y que se gastan, porque al final lo sabemos todos, que los chavales que compiten ahora mismo se subvencionan los campeonatos ellos solos. Sí, la gente, el 95% o más, diría, me lo invento, o más, son gente que se lo paga a ellos mismos. Y bueno, ya está el que tiene sponsors, que tiene ingresos por competir, destinan esos ingresos para competir. Entonces es gente que no se pueden permitir gastar o tirar el dinero, lógicamente, como nadie. Pero bueno, se hizo una reunión durante esa semana que se hizo muy, muy público, salieron noticias, ¿no? Tuvimos un representante que estuvo hablando por el nombre de todos y demás. Y agradecer a todos los deportistas y a los técnicos y tal, porque la gran mayoría lo entendió, estaban en nuestro lado. Al final entendieron que todos estamos juntos en el mismo barco, y eso es, estamos juntos porque vamos de la mano, nos guste o no, o sea, cada uno es desde un lado y siempre el juez va a ser el bueno, el malo, que me pone notas buenas o malas, y el deportista va a ser igual el que viene, que protesta, lo que sea, pero estamos en el mismo barco, ¿no? Y tenemos que mirar todos por todos, porque el bien de unos es el bien de los otros, por supuesto. Y luego, aparte, que nos debemos a los deportistas. O sea, algo que yo pienso que se olvida muchas veces es que la federación son los deportistas. Es que sin deportistas no hay federación. Y todos los que estamos en la federación, yo como juez, técnicos o yo qué sé, la gente que se encarga de las cuentas o secretarios, todos son deportistas, todos son surfistas. Y todos han llegado ahí, o todos hemos llegado ahí porque éramos competidores, porque éramos deportistas, porque éramos federados, y son los que realmente componen el tejido de la federación, nos debemos a ellos. Al final luego, bueno, pasó, creo que también fue como... que creo que sí, que fue bueno, fue encender la chispa, estaba ahí y se encendió, y a raíz de eso, claro, hubo un montón de colectivos entre la federación, desde los deportistas a los técnicos, a más gente que empezaron a reclamar también lo suyo, ¿no? Y empezaron a pedir y a alzar la voz y a hablar de la situación que se estaba viviendo, que no era únicamente algo de los jueces, sino que era algo global de la federación. Y bueno, por ese otro lado, pues también creo que hicimos bien. Al final alzamos la voz y tuvimos un camino muy difícil de hacerlo, lo pasamos muy mal, muy mal. La gente, nosotros convivíamos todos en una casa, ¿no? O sea, estábamos muy mal, que eso la gente no lo sabrá, pero yo me tiré sin dormir una semana y pasándolo mal porque era una situación, la verdad, que muy complicada para todos. ¿Puedes decir que sigues con la misma motivación que tenías al principio en ir a los campeonatos a juzgar? La verdad que no he perdido nada de chispa, ¿no? De momento, ¿no? Igual llega un momento en el que sí, que voy a pensar que ya... Porque bueno, al final sí que es verdad que cuando llegas estás haciendo muchos viajes, ¿no? Viajas mucho, estás mucho tiempo fuera, luego
claro que mola. Al principio mola mucho, ¿no? Viajar, irte a otros sitios y conocer otras playas, también eso te accedes a llegar a otros sitios, ¿no? Pero luego ya cuando se empieza a repetir mucho, ¿no? Y vas al mismo sitio, a la misma manera, durante los años y tal, sí que pierde un poquito esa esencia, ¿no? Esa chispa, ¿no? Que tiene al principio de algo nuevo. Porque bueno, es cierto que poco a poco con el tiempo ya lo que, pues bueno, como todo, lo que es nuevo una vez ya no lo es más en el futuro. Pero no, a mí me encanta. A mí cada campeonato es distinto. Por más que sea en la misma playa o tal, o con surfistas o con los mismos o parecidos o tal, cada campeonato es distinto. Es diferente. Nunca pierdes ese punto de querer ver algo que te levante la silla, ¿no? Como todos los que estamos ahí, yo creo que somos un perfil de gente muy friki. Siempre lo digo en broma, ¿no? Como tienes que ser muy friki para estar viendo un campeonato de surf entero, porque todo el mundo sabe muchas veces que pones la WSL, ¿no? En la tele y ves ahí, te duermes, ¿no? Que cogen olas, que tal. Y hay que tener muchas ganas, ¿no? Y que te guste mucho. Yo creo que estoy tan enfermo por eso que no lo voy a perder nunca, tío. ¿Y hay algún campeonato que todavía no has ido a juzgar y te gustaría? O sea, es como tu sueño de juez, llegar a juzgar un campeonato. ¿Cuál sería? Joder, pues no sé, muchos, todos. Todos los que no he hecho, ¿no? Todos los que me quedan. Exacto, cualquiera. Hace poco cumplí, el año pasado, el anterior fue el Quemao y recibí la invitación para ir a juzgar al Quemao. Y la verdad que eso es algo que pues, ni en sueños esperaba trabajar ahí, ¿no? Estar ahí. Y ahí pues como que marqué un poquito, ¿no? La lista, ahí hice mi check fue encima un evento increíble con las mejores olas que han tenido, yo creo, en ninguna edición, con un nivel de surf altísimo y fue un espectáculo estar ahí. Y ese fue ahí algo pues soñado, ¿no? Que marcas ahí en tu listita de juez. Check. Sí, la verdad que fue muy, muy, muy bonito. Luego de lo mismo, recibí llamada para trabajar en World Surf League y llevo 2 años haciendo ahí campeonatos Pro Juniors y algún QS nacionales. Y lo mismo, pues era algo que para mí era como algo que un techo al que no iba a llegar o un punto así un poco donde pensaba que de alguna manera iba a ser muy difícil llegar. Y bueno, conseguido y pues poco a poco seguimos ahí, pues lo que venga, yo qué sé. Un ISA me gustaría mucho, si me preguntas. Un ISA, Me da igual el mundial, sí. Un mundial sería ahora mismo, creo que es como lo que me queda un poco por hacer. Sí, por hacer. No, nunca he participado con la ISA y bueno, me gustaría. Última preguntita y ya cerramos ese primer episodio. ¿Quién sería para ti el mejor o los 2 mejores? Hacemos masculino y femenino, así. Vale. Masculino y femenino, los 2 mejores surfers que hay ahora mismo en España. Me pillas aquí en una... Me pillas en un... No sé. Ahora mismo por resultados, pues bueno, voy a ser muy políticamente correcto. Por resultados tenemos a Yago Domínguez haciendo challengers, que pues, diría que en nivel open es la persona que más, el deportista masculino que más está ahora mismo. Fire también, Adur, Metrain también, perdón que me olvido, también Adur. Y luego a nivel femenino, pues bueno, tenemos a Nadia que es olímpica, ¿no? Y creo que ahora mismo es la mejor surfista femenina que ha habido nunca y en España. Con Yanire, perdón. Con las 2 hermanas. Yanire y con Anete, con las Echevarri ahí también tocando puerta. Llamando a la puerta, que también están haciendo un surf muy, muy, muy bueno. Pero sí, bueno, te diría, porque me preguntas ahora mismo, ¿no? Claro. Porque para mí el mejor de España es Pablo Gutiérrez. Muy bien. Histórico. Eso, vamos, el local de Somo, el PIN, el Matador, para mí es una leyenda. Ha hecho mucha historia también. Ha hecho mucha historia también, es verdad. Pues nada, pues cerramos aquí el primer episodio. Me ha hecho muchísima ilusión tener una charla contigo, que no sea pues enfrente de una cerveza o en el pico, tal, no sé qué. Muy guay, tío. Y nada, a ver qué piensa la gente. Un placer estar aquí, y que vaya muy bien con el podcast, tío, que yo, como friki que soy de todo esto, espero que vaya muy bien el podcast y escuchar todos los episodios y estar ahí viendo a la gente que viene y que me mola mucho y nada, a seguir. Muy bien, muchas gracias, Samuel. Gracias, Mirko. Ay. Gracias, brother. ¡Olé! Ya está.